Cordial saludo, mi nombre es Diego Alexander Castillo Parra, estudiante del tercer semestre de Administración de Empresa de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto. A continuación veremos algunos hitos históricos del modelo del desarrollo dominante. Como modelo de desarrollo dominante se puede deducir que son aquellos países que son grandes potencias o aquellas que son desarrolladas enormemente y que ejercen su poder a aquellos países que son subdesarrollados o que están en proceso al desarrollo. Si vemos bien y lo ponemos en contexto actual, no es mucho que haya cambiado, pues aún siguen existiendo esa clasificación de razas y además esa clasificación de inferioridad y superioridad. Ya entendiendo su definición, vemos los hitos históricos que los acompañan. Esto empezó en la división del siglo XVI entre las metrópolis y las colonias que implican una gran congregación entre países civilizados y países bárbaros, siendo la metrópoli un país civilizado y las colonias un país bárbaro, lo que ha permitido que las potencias que son los países dominantes se apropien de sus recursos y se empiecen a enriquecer a costilla de estos. Entre otros países dominantes encontramos actualmente como Rusia, China, Estados Unidos, entre otras. Y los subdesarrollados como México, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile. Esto en 1533, con el Tratado de Tordesillas, arrancó la construcción de las periferias donde se formalizó el reparto del Nuevo Mundo. Se firmó este tratado, las periferias tendrían que, con este tratado, las periferias tendrían que exportar productos naturales hacia grandes potencias, luego estas industrializarlas y industrializar para ellos mismos, así obligando a las periferias a comprar sus productos a un valor más alto. Actualmente en Colombia se ve algo similar en caso del café, de las flores, que son, por ejemplo, lo de las flores, que son industrializadas, le sacan como el producto, algo así como, y se hacen las lociones y así ellos poder enviar esas lociones y cobrar por esas lociones a un valor más alto, igual que como el café, que lo procesan, lo industrializan, lo empacan y lo traen otra vez a Colombia para que Colombia lo compre a un mayor alto costo. En el siglo XIX se creó el estereotipo de las razas inferiores y se clasificó entre negros, mestizos e indios y requirieron un blanqueamiento. Se decidieron incrementar nuevas culturas, nuevas lenguas, nuevas creencias con el fin de mejorar la raza y para sus derechos. Las clases más vulnerables las sometían al trabajo fuertemente en jornadas muy extensas. Tenemos el ejemplo, bueno, nos explica aquí que pues ahí decían que pues al ver que esta raza como que no era muy, no daba como de acuerdo a su cultura de las colonias. Entonces, ¿qué hacían estos países? Les enseñaban, los educaban, o sea, prácticamente como que le cambiaron el estilo de la cultura y expusieron sus culturas a esos indígenas. Bueno, acá nos dicen que decidieron incrementar nuevas culturas, nuevas lenguas y nuevas creaciones con el fin de mejorar la raza y poder valer sus derechos. Sobre las clases más vulnerables, las sometían al trabajo pertinente en jornadas extensas y los más beneficiados. Claro sería que las clases dominantes actualmente en otros países eran secuelas de racismo y de depresión. A esta comunidad indígena, el fin de la Primera Guerra llevó a la celebración de un pacto de equilibrio del poder entre las potencias vencedoras en 1919, como se conoce el Tratado de Versalles. Con este
se estimuló la repartición de las colonias por el mundo, pero este no funcionó. No se funcionó porque la institución encargada de esta era muy débil, y lo que permitió de que debe de los pueblos, las potencias ayudar como a los países subdesarrollados a, a llevarlos al desarrollo. Lo que hicieron fue eh, explotar sus riquezas y aumentar más como más la población. Bueno, la primera era la sociedad tradicional, la segunda la precondición para el despeje hacia un crecimiento, la tercera el camino hacia la madurez, la cuarta la etapa de alto consumo masivo. En 2003 el Banco Mundial ilustró mediante los indicadores de desarrollo las diferencias entre países ricos. Una de ellas, que el 85% del gasto mundial de la educación en el 2002 se hizo en países ricos. En la educación primaria, los países ricos invirtieron más de $4.000 por estudiante contra $400 en América Latina y $38 en el sur de Asia. Eh, esto conllevó a que el sur pobre capitalizaba al desarrollo del norte, al norte rico. Así, la globalización hegemónica o incremento de la desigualdad y la fisonomía actual de un modelo de desarrollo capitalista es un mercado total donde se compra y se vende, pero hay un círculo de escasez. Hablamos del círculo de escasez, donde hay un retorno a los principios clásicos del liberalismo, y además hay un Estado que interventor también se define con la supuesta instituciones, institución de los intereses particulares y generales en el mercado de libre competencia. En las épocas de conquista, las colonias, invasión, bueno, aquí nos explica sobre que las grandes potencias ahora solo piensan en vender, en producir y producir, pero no ven eh, las consecuencias que están trayendo sobre lo de la contaminación. Primero que todo, que explotan a los países y los dejan sin recursos y no aportan al, a la naturaleza, al medio ambiente, cómo mitigar estos daños que hacen, ¿no? Bueno, por último, eh, dice aquí que dice que las colonias invasoras estaban acompañadas de la cruz de la espada para someter a los pueblos indígenas. Hoy en día, en este tiempo de poder de las multinacionales capitalistas, es acudir a la violencia y a la religión, así consolidar su hegemonía mundial. Houston ha señalado que para mantener el mito del desarrollo y creencia de que hay alternativas frente al capitalismo, no solo usar los medios de persuasión, sino también la violación más incitada. En el caso de Estados Unidos con Afganistán, con todos estos países del Oriente Medio, ellos, según luchan sobre el terrorismo, pero entonces hay intermedios de por medio, ¿no? Como es el petróleo. Eso era todo. Vamos a hacer una reflexión sobre las encíclicas papales, eh, que nos da el Papa Juan Pablo II. Bueno, eso era todo. A continuación haré una reflexión según con la lectura de las encíclicas papales sobre la situación de los pueblos actuales, donde el Papa Juan Pablo hace unas intervenciones y pide a los pueblos eh, un, como hacerse justicia con los pueblos, ya que hay mucha discriminación
y por ende se realizan muchas guerras. Mi reflexión es que el Papa Juan Pablo, en representación de la Iglesia Católica, eh, invita a los pueblos, en especial a las grandes potencias, a la solidaridad y cooperación de los pueblos a los pueblos menos desarrollados o subdesarrollados para avanzar en las cuestiones sobre la paz y y así el hombre que tenga más oportunidades como el trabajo, la educación. El Papa en esto es muy enfático de que pues que todos tenemos derecho a tener una oportunidad, a avanzar más, a hacer, ir más allá, de emprender, de haber muchas oportunidades, ¿no? Eh, de la educación en general. Bueno, entonces también nos dice aquí, como ve, pues hice yo un escrito, en el cual ya la estoy leyendo. Bueno, el Papa también interviene en que debemos pensar en la naturaleza, en conservar la naturaleza, ya que muchas potencias mundiales solo piensan explotar los recursos, pero no aportar a la conservación de ella. Tenemos el caso de las grandes potencias que solo viven por intereses, viven explotando la riqueza a los demás, haciéndole un daño, porque al igual que está explotando la naturaleza, le está explotando los recursos, le está robando los recursos, eh, está desintegrando, está eh, armando como una contaminación y no está aportando a la conservación de ella como para mitigar esa situación. Pide también que no se discrimine a los pueblos, a las razas, a las etnias, a las creencias. Pide que no se aprovechen de los recursos naturales, lo que acabamos de hablar. Hace un llamado a la justicia como la forma más allegada a la paz. Al igual hace un llamado a la dignidad de las personas, que no se vulneren los derechos del trabajador, ya que el trabajador es la fuente de trabajo. El trabajo es un medio para vivir y tener a la vez realizarse como persona. El Papa habla sobre el manejo de la economía. Él argumenta que la economía debe ser al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía. Bueno, eso era todo. Muchas gracias. Hasta la próxima.